Buenos días, hoy es lunes 14 de octubre del año 2024. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad, una nueva semana en medio de los apagones, de la oscuridad que vive el país. Saludamos al economista Alberto Acosta para, economista, nos dé sus criterios sobre unos dos o tres temas nacionales, empezando por la crisis energética que sigue atormentando a los ecuatorianos, agobiando. El país ya no da más. Buenos días. ¿Cuál es su lectura sobre esta crisis energética que no tiene fin? Bueno, a mí me parece, y muy buenos días, un saludo fraterno a todas las personas que nos están escuchando, que debemos prepararnos para una etapa relativamente larga de problemas en términos de suministro de electricidad, salvo que tengamos lluvias suficientes como para que todos los proyectos hidroeléctricos puedan trabajar a capacidad y también en Colombia podamos recibir el aporte del país vecino. Creo que el problema eléctrico va a ser bastante complicado por algunos meses más y quizás por un par de años más. Sin embargo, aquí habría que preguntarnos qué hacer. ¿Cierto? El tema es qué hacer. Es una pregunta básica. Para entender bien el tema del qué hacer, hay que saber el qué no hacer. ¿Por qué estamos en esta circunstancia? Y yo estoy profundamente convencido, Jaime, que esta es una combinación de dos factores. Por un lado, la improvisación e incapacidad de los gobernantes, sin lugar a dudas. Incapaces e improvisados. Uno de los mayores en términos de improvisación es el actual gobernante. Creo que tiene ya 4 ministros de energía y minas, 4 ministros, ¿ya? Y ninguna de esas personas tiene ni siquiera la calificación para asumir el reto. Y no es que tienen que ser un técnico, sino una persona con una visión política integral del país, porque la energía es la base de cualquier sociedad, para la economía, para la vida misma, para la cultura, para el turismo, para absolutamente todo lo que necesitamos, parte de disponibilidad de energía. Entonces tenemos un problema básico que es de improvisación e incapacidad. Y en paralelo, estrechamente vinculado a este punto, tenemos la visión dogmática neoliberal, que tiene varias patas, ¿ya? Tiene varios elementos, varias raíces, varias ramificaciones. Una de ellas es partir de la creencia de que las empresas del sector público son por definición ineficientes, lo cual es absolutamente falso, absolutamente falso. En la ciudad de Cuenca hay una empresa que suministra electricidad, que es Centro Sur, que al menos las cifras que yo conocía de los últimos tiempos, no tengo más información, mantenía niveles comparables con las empresas más eficientes del mundo entero. Era una empresa que en suma, que además tenía que suministrar electricidad no solo a Cuenca y a la SUAY, sino que tenía que suministrar y tiene que suministrar en la Amazonía en condiciones adversas geográficamente hablando, ¿ya? Además, tenemos otro problema de esta ideología, que viene el tema de que hay que generar las condiciones para privatizar el sector eléctrico. Ya están este rato las plañideras y los llorones del neoliberalismo echándole la culpa de todo el problema a la Constitución de Montecristi. Vaya sinvergüencería, diría yo, o vaya ignorancia, o vaya mala fe, vaya mala fe. Y hay un tercer punto en el mundo neoliberal, Jaime, que es fundamental, la austeridad fiscal. El austericidio no solo pasa factura en lo social y productivo, sino en lo energético. Existiendo recursos económicos, a cuenta de la austeridad fiscal de poner la casa en orden, no se invirtieron oportunamente, teniendo además advertencias claras de que venían épocas de racionamiento debido a los estiajes que estaban ya anunciados. Desde enero del 2023, Jaime, sabíamos que había racionamientos y que estos iban a ser muy complicados y difíciles. Es más, no solo eso, se presentó un plan de acción concreto, específico, existiendo dinero, plan de acción y conocimiento del problema. ¿Por qué no se hizo nada? Porque son incapaces, porque son improvisados y porque son irresponsablemente neoliberales que lo que les interesa es privatizar el sector eléctrico. Economista, ¿qué información tiene usted de la barcaza? Bueno, de lo que sabemos, la barcaza que se le trajo con bombos y platillos en un contrato rarísimo, ya salió de viaje antes de que exista el contrato. ¿Cómo es posible eso? Se Vale, preguntará alguien. vale.
luego la barcaza no está funcionando a su capacidad, porque de ahora nos comenzamos a enterar algo de la historia de esta barcaza, que no era muy eficiente y no es suficiente lo que se hace con la barcaza. Ya se denunció, ¿no? Ya se denunció con tiempo. Se sabía que había algunos problemas, Tenía pero esto es problemas parte serios, de la legales. improvisación, Jaime. Y ahora nos enteramos que no van a venir las otras dos barcazas, no van a venir las otras dos barcazas. O sea que aquí nos dan una serie de informaciones para tratar de mantener a la gente engañada. La responsabilidad directa de lo que estamos viviendo, más allá del estiaje y el problema del cambio climático, tiene que ver con gobiernos irresponsables que no están pensando en el país, sino desde una visión ideológica que busca la privatización del sector eléctrico, aún sacrificando al aparato productivo y a la sociedad misma. Hay un manifiesto que está circulando recién de la Asamblea Ciudadana de la SUAY, reclamándole al gobierno que actúe con ética, que no actúe con dedicatorias en el tema del suministro de energía eléctrica. Bueno, yo no conozco ese pronunciamiento, pero entiendo Voy a perfectamente. pasar. Le agradecería, Jaime, me interesa conocer eso, pero entendería perfectamente que haya ciertos reclamos de algunas regiones del país que se dan cuenta que hay un trato preferencial Preferencial. en, Claro. en función de la clave electoral, del tema electoral. Me imagino que querrán priorizar el suministro de electricidad a aquellas provincias con un mayor número de votantes, porque no nos olvidemos, estamos atravesados en medio de este mare magnum provocado por estos gobiernos irresponsables, ya estamos atravesados por el proceso electoral y con el deseo del pasante en Carondelet de que les reelijamos por 4 años más. Entonces, todo hay que verlo también desde el prisma electoral. Y por eso fue O sea que la crisis eléctrica la están manejando políticamente. bueno, todo es político, Jaime, Todo, todo es toda político actividad, toda electoral, actividad. político partidista, ¿ya? Y yo sí creo que la solución de la crisis eléctrica es política, porque necesitamos políticas serias de largo plazo, una estrategia de corto, de Claro, mediano y largo plazo, políticas serias, pero no políticas demagógicas. no politiquería, Claro. no política de corto plazo. Necesitamos una visión de corto, mediano y largo plazo. Hay que tomar medidas en el corto plazo, sí, pero ¿cuáles son las que toma el señor Noboa? ¿Ya? Por ejemplo, para no perder votos entre los sectores populares, congela las tarifas de electricidad. Me parece bien, en principio, ¿ya? Pero eso no resuelve el problema, ¿ya? No resuelve el problema. Tampoco resuelve el problema el hecho de que se permita comprar ahora los generadores de electricidad a diésel, a gasolina, no sé. No resuelve el problema por varias razones. Porque a la postre vamos a demandar más combustibles derivados del petróleo que tenemos que importar. Claro, O sea que claro. estamos en un círculo vicioso. Estamos en un círculo vicioso. Claro que algunos negociantes, algunos importadores harán su agosto durante todos los meses del año, Están haciendo su agosto, están ¿no? haciendo su agosto, por supuesto, pero no hay capacidad de anotar el problema en su verdadera magnitud y de proponer una solución. Yo no veo. Este es el punto que a mí me preocupa sobremanera. La ausencia de propuestas claras de parte de este gobierno y también de parte de las candidaturas que están pretendiendo llegar a Carondelet en mayo del próximo año. Ahora, la Asamblea Ciudadana de la SUAY está proponiendo que el gobierno integre, conforme un comité especial de crisis para que analice y dé salidas a este problema. Suena interesante, suena razonable, pero en la práctica este gobierno no tiene interés de hacer eso. Si tuviera interés de resolver el asunto, lo primero que tuvo que haber hecho el nuevo presidente es cumplir con las recomendaciones que le hicieron ya desde el SENACE enero del año 2023. Se anticipó que iba a haber racionamientos de electricidad muy complicados por el estiaje que se avecinaba de octubre a abril de este año y no se hizo nada. Y se establecieron, Jaime, propuestas, planes concretos de acción, por ejemplo, algo específico dotar de combustibles fósiles a las plantas térmicas, dotarles de diésel a las plantas térmicas, ¿ya? Y de gas, por ejemplo, a la Termomachala, que es la planta térmica más grande del país. En el papel teníamos en el año pasado
algo así como 2.860 megavatios de plantas térmicas, ¿ya? En funcionamiento 720, ¿ya? Un 25%. Entonces, por un lado había que dotarles del combustible y había que entrar en mantenimiento. Con 60, 80 millones de dólares se habría puesto en mantenimiento a la mayoría de plantas térmicas, ¿ya? Y no habríamos tenido que comprar electricidad con una barcaza que es tremendamente ineficiente. Imagina lo que eso significa. Y me dirá alguien, pero es que el Estado no tiene plata. Falso, falso. A fines del año pasado, gobierno del señor Daniel Noboa, creo que fue el 28 de diciembre, ¿ya? Día de inocentes, ¿ya? Se descontaron de las cuentas de la SELEC, creo que 498, 500 millones de dólares. Se descontaron de la cuenta de Petroecuador como 1.500 o más de 1.500 millones de dólares. ¿Y qué tiene que ver Petroecuador en esto? Dirá alguno. Es la que tiene que comprar los combustibles. Debía haber comprado oportunamente los combustibles para todas las plantas térmicas y sobre todo para Termomachala. Había que comprar el gas. Yo no soy partidario de las plantas térmicas. Yo preferiría tener energía renovable, solar, eólica, mareo motriz, geotermia, aprovechar adecuadamente el potencial hidroenergético del Ecuador. Sobre eso también podemos hablar, pero en el cortísimo plazo no nos queda más remedio que apostar y apoyar una contratación de plantas térmicas en condiciones adecuadas y transparentes. Una situación así la vivimos ya en el año 92-96, ¿ya? Por la tosudez neoliberal del señor Alberto Dají Carzozzi. En el año 92 terminaba el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos. Los últimos meses de su gestión, en principios de año, hubo racionamientos de electricidad. El INESEL, el Instituto Ecuatoriano de Electrificación, planificó la construcción inmediata de unas plantas térmicas para evitar los racionamientos. El presidente Sixto Durán Ballén asistió al directorio del INESEL. Creo que fue la única vez que un presidente estuvo en el directorio del INESEL y aceptó el plan del INESEL, presidente de la República. El vicepresidente, Alberto Dají Carzozzi, a quien ahora le dan un espacio enorme en la Papaya, gran mucha prensa, papaya, mucha papaya. ya, le dan toda la papaya del mundo, ya, Sí, no se olvide eso, y a quien Rafael Correa le dio la amnistía, ya. Este señor, a través del CONADE, del secretario del CONADE, prohibió que se construyan esas plantas térmicas. Óigame bien, prohibió. ¿Por qué? Porque había que privatizar el sector eléctrico. Luego dividieron el sector eléctrico. Por un lado, las empresas de generación de electricidad, que no podían capitalizar sus ingresos en nuevos proyectos, sino que la plata esa iba al fondo de solidaridad, que era para inversión social, que no se hizo, y por otro lado las empresas de distribución, a las que les obligaban a comprar electricidad a un valor superior del que vendían, les estaban descapitalizando. Todo era un plan para privatizar el sector eléctrico, ¿ya? Tuvimos racionamiento. Luego volvimos a tener racionamientos por hacer las cosas mal, apuradamente, sin planificación, en el gobierno de Rafael Correa, año 2009-2010. economista, pero no nos olvidemos que el señor prófugo de la justicia, el que vive en Bélgica y se desplaza a México, Venezuela, Nicaragua seguramente, decían las odiosas sabatinas, están registradas, guardadas, los videos donde decía que con las hidroeléctricas nos iba a sobrar energía eléctrica, inclusive para vender a otros países. Bueno, el hecho real y cierto, Jaime, termino la idea esta de los racionamientos, que en el un caso y en el otro, en la época de Dajic, en la época de Correa y ahora en la época de Noboa, se recurre a la contratación urgente, apurada de plantas térmicas en condiciones poco ventajosas para la sociedad ecuatoriana. Verdaderos, en algunos casos, verdaderos atracos para la sociedad ecuatoriana, ¿ya? Y esta es la realidad. Ahora, la construcción de las plantas hidroeléctricas per se no es mala. De hecho, estaríamos Sí. este rato en una situación mucho más compleja si no hubiera las plantas hidroeléctricas. Ahora, eso no significa que esas plantas hidroeléctricas se construyeron sin una adecuada planificación, con sobreprecio, seguramente con corrupción, y Sobreprecios que monumentales, ¿no?
Y estamos viendo, por ejemplo, la situación de Toachi Pilatón, que no se termina. Eso se debió haber acabado ya en el gobierno de Rafael Correa mismo. ¿Por qué no se terminó? Faltó planificación. Hubo despilfarro de recursos en el sector energético. Pensemos la refinería del Pacífico. ¿Cuánto es? 1.500 millones de dólares y no se ve absolutamente nada. Entonces, esas son realidades que hay que asumirlas. Pero el tema aquí de fondo es que tenemos unas plantas hidroeléctricas que hay que darles el mantenimiento adecuado, ¿ya? Y hay que pensar por qué comienzan a agudizarse los estiajes. Uno, por lo que se conoce vulgarmente como cambio climático, que es un colapso ecológico. Dos, directamente afectado por nuestra acción, por la destrucción de los páramos y de las selvas amazónicas. Yo conocía, ya hace algunos años atrás, un estudio de Paute, de la central de Paute, que hicieron un análisis de toda la cuenca hidrográfica porque veían que estaba disminuyendo aceleradamente el caudal de lluvias, ya en esa época, estoy hablando de casi 15 años o 20 años, ¿ya? ¿Por qué? Por la destrucción de la cuenca hidrográfica del Paute y por la deforestación en la Amazonía. Si no detenemos eso, vamos a sufrir mayores problemas, porque además de las dificultades provocadas por el colapso ecológico global, que se está reflejando, por ejemplo, en una menor cantidad de las nieves eternas, como se decía antes, en los Andes, ¿ya? Si nosotros seguimos destrozando los páramos con la minería, por ejemplo, si seguimos destrozando las selvas con la minería o con el petróleo o con las plantas de palma africana, para mencionar un ejemplo concreto, nos van a pasar la factura. ¿De dónde vienen las lluvias para la sierra ecuatoriana? En su mayoría de la Amazonía, lo que se llaman los ríos voladores. En los últimos meses, en las últimas semanas, hemos visto unos ríos de humo por los incendios en la Amazonía. Entonces, ese es un tema crucial. Hay que dar otro paso más. Y aquí entro en una cuestión que deberíamos discutir abiertamente como sociedad. No es un tema de expertos, como sociedad, ¿ya? Cuando fui ministro de Energía y Minas, hasta junio del año 2007, me incliné en un debate que tuvimos internamente en el ministerio por plantas hidroeléctricas relativamente grandes o grandes, porque había que reducir la enorme dependencia que teníamos de los combustibles fósiles, de las barcazas contratadas en la época de Dají, que eran un verdadero atraco al erario ecuatoriano, ¿ya? Y entonces apostamos por las grandes. Ahora creo que no. Deberemos apostar por medianas y pequeñas centrales hidroeléctricas en una propuesta más descentralizada, más autonómica. Necesitamos contribuir a la creación de comunidades energéticas. Y hay ejemplos muy interesantes ya en el Ecuador. Por ejemplo, le pongo el caso de INTA. Ahí hay una iniciativa pequeñita, pero que hay que multiplicarle. Las comunidades pueden construir sus propias plantas hidroeléctricas y deben ser las dueñas de esas plantas hidroeléctricas y beneficiarse de las plantas hidroeléctricas. Y en cualquier caso, cualquier planta hidroeléctrica que se concluya en el país debería tener algunos requisitos mínimos. Uno, que se garantice el ciclo vital del agua. No se puede volver a producir situaciones en las que a cuenta de generar electricidad que supuestamente es renovable, destrozamos las cuencas de los ríos. La energía se vuelve no renovable. Dos, las comunidades tienen que participar en primera línea del suministro de electricidad, porque muchas veces se genera electricidad y las comunidades de alrededor no tienen No tienen, electricidad. claro. Y tres, las mismas comunidades tienen que pasar a ser accionistas de las plantas, ¿ya? Con un sistema que les garantice acciones privilegiadas, porque no podrán aumentar capital si es necesario, pero mantienen su presencia en los directorios de estas empresas. Hay que darle la vuelta a todo esto. Y claro, hay que desarrollar energía solar, la mareomotriz, energía geotérmica, energía eólica, todas las otras fuentes de energía, pero aquí falta una que no se habla ahora y que podría comenzar a funcionar esta noche mismo, esta noche, el uso eficiente de la energía. ¿Por qué no hay una campaña para el uso eficiente de la energía? La respuesta del gobierno son los apagones, sin ninguna planificación, sin ninguna organización, demostrando una vez más lo que señalé al inicio, la improvisación y la incapacidad del gobernante. Entonces hay que prevenir, economista, para no lamentar. Pero por supuesto, Claro. Jaime, necesitamos una visión de largo plazo. Y entonces ahí hay que ir aclarando algunos elementos. La energía
en contra de lo que dicen los neoliberales, que se rasgan las vestiduras por un mercado mayorista de electricidad que no funcionó en el Ecuador y no ha dado resultados en otras partes, ¿ya? Tiene que ser vista como un derecho. Todos tenemos derecho a la energía, a partir del principio de la soberanía energética establecido en la Constitución. Y eso implica entonces combatir la pobreza energética por un lado. La mayoría de la población no tiene un acceso adecuado a suficiente energía para una calidad de vida digna, ¿ya? Y por otro lado, el desperdicio de la electricidad, sobre todo por los grupos oligárquicos, los grupos más acomodados. Entonces, ahí vienen las preguntas de fondo, Jaime. ¿Para qué la energía? Y entonces, ¿y para quién la energía? Ahí tendríamos un tema que es muy interesante. ¿Por qué se suministra energía subsidiada a las grandes empresas mineras? ¿Ya? Por ejemplo, la empresa Mirador en la cordillera del Condo Ah, paga 5 centavos por imagínense. kilovatio hora, ¿Y cuánto consumen? 5 No, centavos. Y es un consume atentado. lo que genera una barcaza funcionando a tiempo Es un completo, la atentado, barcaza un turca a tiempo atentado. completo. Algo similar, un poco menor, es el otro proyecto, Fruta del Norte, también en la cordillera del norte. El primero es minería de cobre, el segundo minería de oro. Entonces, ¿para qué eso? Si esas mineras no dejan beneficios al Estado, no dejan beneficios al Estado y destruyen la naturaleza y afectan a las comunidades, ¿por qué tenemos que darles energía a esos personajes, a esas empresas? Entonces, la pregunta es, ¿para qué y para quién energía? Primer paquete de preguntas. Segundo paquete de preguntas, que es muy importante. ¿De qué energía estamos hablando y cómo generamos la energía? Porque no todas las energías son iguales, ¿ya? Por ejemplo, la termoenergía, la que se usa, dice, apenas prende la planta, tiene factor de carga 1, casi siempre llega al máximo. Si no está viejita o está dañada, pero casi siempre llega al máximo. La energía solar, cuando hay sol. La energía eólica, cuando hay viento. La energía hidráulica, cuando hay agua, por supuesto, ¿ya? Esto es obvio. Entonces hay que hacer un mix de plantas, ¿ya? Procurando que la mayor cantidad de ellas sean de energías sustentables, renovables, ¿ya? Y ese es un esfuerzo que hay que hacer en términos amplios. Luego, no solo nos interesa para qué, para quién, qué energía y cómo, sino quién controla y quién decide sobre la energía. Y entonces ahí aparece otro escenario, no el mercado energético. Si la energía no es solo una mercancía ni un factor de producción, un insumo de producción, aparece la democracia energética. Tenemos que garantizar equidad en el uso de la energía, en el consumo de la energía, eficiencia en el uso de la energía y simultáneamente participación de la gente en este tipo de definiciones. Esto es una cuestión política. Nos quieren vender como una cuestión técnica para engatusarlo la privatización del sector eléctrico. Bien, se nos acabó el tiempo, pero quiero, Pero economista. creo que ha sido muy interesante Sí, conversar sobre estos temas. perfecto. Gracias, economista, por atendernos, gracias por iluminarnos, por darnos esos puntos de vista para que la gente, el pueblo, llano, sencillo, entienda cómo están las cosas, cómo se manejan las cosas en el país. Pero quiero pedir un criterio sobre esta prohibición del gobierno norteamericano para que ingresen a Estados Unidos, Correa, Glass, sus esposas y sus hijos. No sé cómo interpretar eso. No sé si este es un manejo de la política exterior de los Estados Unidos que trata de golpear a estos personajes y favorecer al señor Noboa, que es un candidato que pretende llegar a la reelección. Estoy tratando de leer desde lo electoral y no entiendo qué significa eso de ampliar la prohibición a los familiares. Eso me parece terrible, me parece terrible. Supongamos que estos señores hubieran cometido actos corruptos y que deben ser sancionados. Pero ¿qué tiene que ver la esposa? ¿Qué tiene que ver las hijas, los hijos? Absolutamente nada. Me parece que algo ahí hay que no me cuadra, ya no me cuadra. Eso no significa que estos dos personajes no deben enfrentar a la justicia ecuatoriana. Pero claro, El uno ha enfrentado y trató de escaparse después de haber hecho un acto de valentía importante por muchos años. El otro nunca tuvo el valor para venir a enfrentar la justicia del Ecuador. pero en todo caso no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Así parece y esperamos que esa deuda se cobre alguna vez
pero sobre todo esperemos, Jaime, que algún candidato, alguna candidatura comience a hacer una propuesta de país que nos ilusione, que nos entusiasme, que nos motive nuevamente a tener esperanza, que nos dé luces ante tanta oscuridad. Bueno, hay 16 binomios, ¿no? 16 binomios. 16 binomios, Ese tema queda pendiente, economista, para una por próxima. supuesto, podemos Queda seguir pendiente hablando de eso. para analizar con usted el papel de esos 16 binomios, ¿no? Porque no hemos escuchado hasta el momento absolutamente nada, alguna propuesta seria de los problemas nacionales, cómo enfrentar y cómo solucionar. Así es, Jaime, estamos ahogados por los TikToks, por estos mensajes de las redes sociales que son unos pildorazos, unos pantallazos, unos brochazos aislados que no profundizan. Lo grave, lo preocupante, no solo es que tengamos 16 candidaturas, sino que en ese escenario hay 15 que no proponen nada concreto. Hay uno que está proponiendo un plan de desgobierno, que es del señor Daniel Noboa, un plan de desgobierno eficiente que pretende reelegirse. Y lo grave también en ese escenario es que mucha gente se deja engatusar por los TikToks, por ese tipo de mensajes subliminales con los que están tratando de manipular a la sociedad ecuatoriana. Bueno, gracias, economista. Jaime, muchas gracias y un muy Gracias. buen día y que Que tenga una tenga gran una, semana y que la luz le acompañe. ojalá, porque son 10 a 12 horas diarias. Así sé que es tremendo ese asunto. Una situación insoportable ya, Me insoportable. imagino, Jaime. Pase bien, buen día. Gracias, hasta luego. Muy buen día.